Muy buenas noches y bienvenidos a esto que se llama De 0 a 100 en diagnóstico automotriz. Esta semana continuaremos con el tema de sensores de oxígeno porque la idea es dominarlo completamente. La semana anterior estuvimos analizando los sensores de oxígeno convencionales de 1, 2, 3 y 4 cables con sus respectivos esquemas eléctricos. También estudiamos los sensores de oxígeno de banda ancha y analizamos los casos de 4, 5 y 6 cables también con sus respectivos esquemas. También vimos una página con la cual podemos descargar información técnica, planos de computadora y también vimos una prueba de banco. ¿Qué hicimos en esa prueba de banco? Sometimos a un sensor de oxígeno convencional con sus conexiones respectivas para que generara señal y logramos hacerlo. En la clase de hoy vamos a hacer un breve repaso de estos puntos, pero nos vamos a enfocar en la prueba de banco simulándola para que sea leída por una computadora y también a través del uso del escáner automotriz. Muchachos, aquí lo que necesitamos es que dominen este tema y por eso se llama de 0 a 100 en sensores de oxígeno. El camino al éxito en el ejercicio de diagnóstico automotriz tiene sus retos, tiene sus dificultades, pero lo que nosotros queremos es acompañarlos para lograr la meta. Entonces, por favor, quédense con nosotros hasta el final porque esta clase va a ser de otro nivel. De 0 a 100 en diagnóstico automotriz. El camino al éxito en diagnóstico automotriz, muchachos. Citamos esto porque nos ha parecido fundamental en el objetivo que queremos alcanzar. ¿Cuál es la diferencia entre abandonar y continuar? Este es un ejemplo. Fernando, box. Retiramos el coche de la carrera. ¿Retirar el coche? ¿Por qué? ¿Por qué? Deberíais echarle un vistazo, ¿vale? Tienes serios daños en el coche, estás en última posición y vas en dos ruedas. En dos ruedas, Fernando, cuidado. Ese es mi problema. Cambiarme los neumáticos, el alerón delantero y comprobar los trapecios. Esta carrera no ha terminado, ¿ok? Fernando, cuidado en boxes, por favor. Estás golpeando el muro. Cuidado. Me han golpeado, ¿vale? Me han jodido, pero es la primera vuelta. Esto no ha terminado. Vamos, equipo, vamos. Fernando, cuidado con los chicos. Cuidado, entra despacio. Por favor, por el amor de Dios, Fernando, el coche está destrozado. No veo el alerón preparado. ¡Que me cambiéis el alerón delantero! ¡Vamos! Fernando, estamos perdiendo la vuelta respecto a nuestros rivales. Deberíamos abandonar y resguardar esta unidad de potencia. ¡No me obliguéis a parar! ¡No voy a rendirme! ¡Quiero! ¡Deseo! ¡Necesito pilotar! ¡Voy a luchar! ¡Sumaremos juntos! ¡Intentémoslo! ¡Vamos! Vale, Fernando, la carrera es toda tuya, pero si tienes cualquier inestabilidad, por favor, regresa a boxes. ¡Vamos! ¡Gracias, chicos! Impresionante Fernando Alonso, que ha terminado en séptima posición después de incorporarse desde la última posición de la carrera. Ok, listo. Entonces, el camino al éxito en diagnóstico automotriz. Se van a presentar obstáculos, como le sucedió en este caso de esta carrera a Fernando Alonso en Azerbaiyán en el 2018. Y eso es lo que nos enfrentamos constantemente cuando estamos haciendo diagnóstico automotriz. Vemos un vehículo que sabemos dónde puede estar la falla, pero se nos hace un poco complejo identificarla, se nos prolongan los días, los diagnósticos se vuelven más estresantes y esa es la parte que queremos manejar. Nosotros nos hemos sentido identificados porque hemos estado en ese mismo lugar. Y a medida que hemos ido familiarizándonos con los diagnósticos, hemos hecho que ese camino sea más fácil de recorrer. Y por eso esos entrenamientos están buscando que a ustedes también se les facilite ese camino. El camino al éxito en diagnóstico automotriz es lo que queremos tratar en esta oportunidad. Y parte de ese camino tiene mucho que ver con el conocimiento y es con lo que vamos a estar interactuando en este entrenamiento. ¿Ok? Bueno, habíamos hablado de que íbamos a hacer un breve repaso. Ayer hicimos una encuesta en la comunidad y algunas personas estuvieron atentos a los entrenamientos de la semana pasada, que es la preparación para pero hubo personas que nos informaron que no habían logrado hacerlo. Entonces vamos a hacer un breve repaso con lo fundamental para nivelar un poco a las personas que quedaron con ese entrenamiento pendiente, pero a los que lo hicieron, muchas gracias, los felicitamos y de eso se trata, de
de buscar adquirir la mayor información posible, y esa información que les estamos entregando es de altísimo valor. Entonces, por favor, aprovéchenla. Bueno, ¿qué habíamos visto en la primera lección de la semana anterior? Los sensores de oxígeno convencionales, y habíamos hablado de que estos sensores tienen o generan señal de forma sinusoidal de 0 a 1 voltio, y vimos los sensores de 1, de 2, de 3 y de 4 cables con sus respectivos esquemas de funcionamiento. Aquí hay una gráfica teórica del funcionamiento del sensor de oxígeno, pero lo digo teórica porque aunque el sensor de oxígeno convencional va de 0 a 1 voltio, la gráfica se comporta diferente cuando está en vivo, y vamos a verlo también. Bueno, ¿cómo podemos medir un sensor de oxígeno convencional? Como habíamos visto, ese sensor genera una señal de voltaje y la podemos interpretar mediante una punta lógica digital. Ya en otras lecciones habíamos hablado de las diferencias entre las puntas lógicas análogas y las digitales. Podemos hacerlo con una punta lógica digital. Al final, más adelante en este entrenamiento vamos a ver un ejercicio práctico. También se puede hacer con un multímetro, puede ser un multímetro automotriz, un multímetro de bajo rango, un multímetro sencillo, una herramienta básica. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente: lo más valioso es el conocimiento. Si pueden tener herramienta de altísimo nivel, mucho mejor, pero si están comenzando o se complementan también con herramienta básica, es muy viable hacer diagnósticos de calidad con este tipo de herramientas. Entonces, aquí ponemos un multímetro automotriz, también se puede hacer con un osciloscopio y también con un escáner. Entonces, estas 4 herramientas nos permiten diagnosticar un sensor de oxígeno convencional. Bueno, ya cuando estábamos hablando de los sensores de oxígeno de banda ancha, este sí es un tema un poco diferente. ¿Qué vimos en ellos? Vimos los sensores de oxígeno de banda ancha de 4, de 5 y de 6 líneas. Vamos a hacer en un momentico un breve repaso, pero estos sensores se están midiendo de una forma diferente. Ellos ya no trabajan con un rango de voltaje de 0 a 1 voltio, sino que es una escala diferente, pero la magnitud en la que los escáneres están mostrando esta información es en amperaje, pero hay que tener muy en cuenta algo: la escala en la que se está mostrando, y eso es lo que vamos a ver hoy en los casos de estudio. Normalmente esa medida se está mostrando en microamperios o en miliamperios, entonces es ese rango de amperios amplificado. Listo. Entonces así se vería una gráfica normal en miliamperios, y esa misma gráfica se vería así si la escala no está amplificada, sino que está en su rango normal. Esta misma gráfica en miliamperios sería equivalente a esto en amperios. Si normalmente el escáner viene autorrango y él se autoajusta, pero hemos visto casos donde la lectura se hace de esta forma, y si no tenemos la precaución podemos determinar que el sensor de oxígeno está deficiente, reemplazarlo y afectar algo que está trabajando correctamente. Entonces, muy importante, eso lo vamos a ver en un momento, identificar la escala en la que se está mostrando la información. Entonces ya pasamos de leer sensores de oxígenos en voltaje de 0 a 1 voltio a ver lecturas en amperios y en una escala ya más simplificada en miliamperios o en microamperios. Esta es una de las formas fundamentales de identificar si estamos tratando con un sensor de oxígeno de banda ancha o convencional. Si sabemos que estamos trabajando con un sensor de oxígeno de 5 o de 6 cables, muchachos, tranquilos, ahí ya sabemos que es un sensor de oxígeno de banda ancha. Pero ¿qué pasa cuando es un vehículo que tiene un sensor de oxígeno de 4 cables? Puede ser convencional o puede ser banda ancha. Y si el vehículo cuenta con los 2 sensores, delantero antes del catalizador y trasero o posterior después del catalizador, ambos pueden ser de 4 cables, como vimos en los esquemas que estudiamos. Y cómo identificamos si es de banda ancha o convencional, esa es la forma de identificarlos, ¿ok? Con la interpretación que nos puede dar un escáner. Bueno, esta sería la forma de medir un sensor de oxígeno de banda ancha a través de un escáner
o con una pinza amperimétrica de alta intensidad. En este caso vamos a hacer el estudio con escáner. Bueno, también habíamos visto unas condiciones, y ¿cuáles son ellas? La ubicación del sensor de oxígeno. Entonces vemos un catalizador y un sensor de oxígeno anterior, o sensor de oxígeno delantero, o sensor de oxígeno número 1, y un sensor de oxígeno secundario, trasero, posterior, o sensor de oxígeno número 2. En este caso ponemos un ejemplo de un vehículo que está equipado con un sensor de oxígeno de banda ancha adelante del catalizador y uno convencional después del catalizador. ¿Por qué? Porque estos sensores de oxígeno de banda ancha son mucho más rápidos. ¿Y qué ganamos con eso? Que la computadora entre en modo de lazo cerrado o en modo de control total de entrega de combustible con más eficiencia. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que este sensor envía información a la computadora es mucho más alta que la de un sensor de oxígeno convencional. Entonces los fabricantes, ¿qué han dicho? ¿Para qué vamos a colocar un sensor de oxígeno de banda ancha atrás? No, coloquemos un sensor de oxígeno convencional, pero acá a la salida de los gases de escape del motor sí necesitamos controlar eficientemente. Entonces es por esa razón que aquí es donde los vamos a encontrar ubicados, ¿ok? Bueno, habíamos hablado de los sensores de oxígeno convencionales y sus esquemas en el plano eléctrico. Compartimos unos planos en alta definición para que sean estudiados por ustedes, los pueden descargar, verlos en su celular, vimos cómo se puede exportar esa información a una tablet o a una pantalla, y también se pueden imprimir. Entonces, ¿qué es lo importante de esos esquemas que les compartimos? Que puedan acceder a ellos y buscar el respectivo esquema para repasarlo e irse familiarizando con la interpretación de planos eléctricos. Entonces, ¿qué habíamos visto en los sensores de oxígeno? En los de un cable tenemos un elemento generador de señal y una tierra, que en ese caso la tierra la hacía por el cuerpo del sensor. Cuando ya llegaron los sensores de oxígeno de dos cables, lo que hacían es que tenía la misma línea hacia la computadora, generación de señal, y la línea de tierra ya era externa, no era por la masa, sino que podría venir desde la computadora. Cuando vimos ya los sensores de oxígeno de tres cables, este elemento generador era el mismo, pero se incluyó algo que era el elemento calefactor, y el elemento calefactor tiene una alimentación de 12 voltios desde switch o bajo llave y una tierra, pero la tierra la hacía por el cuerpo. Entonces ahí estaban las tres líneas, las dos líneas del elemento generador y la línea del elemento calefactor con la tierra en el cuerpo del sensor de oxígeno. Y en los de 4 cables, que es este que tenemos acá, tenemos esas mismas tres señales, pero se adicionó una tierra al elemento calefactor. Esta tierra, como vimos en un ejemplo, puede ser controlada con pulso PWM. Entonces la computadora se encarga de colocar la tierra o de quitarla dependiendo de la temperatura que esté leyendo el sensor de oxígeno, ¿ok? Bueno, esto en los sensores de oxígeno de 4 cables convencionales. En los sensores de oxígeno de banda ancha de 4 cables, ¿qué vimos? Vimos los mismos componentes, un elemento calefactor acá y el elemento generador, pero ya la forma de ver la señal es diferente. En este sensor la computadora está leyendo una señal variable entre 0 y 1 voltio, y en estos sensores la computadora está interpretando una señal de miliamperios o de microamperios, ¿ok? Y esa es la diferencia fundamental entre los dos sensores. Uno es más rápido, el de banda ancha, el convencional es un poquito más lento, pero la forma en la que la computadora está interpretando esa señal es lo que nos puede facilitar o identificar qué tipo de sensor es, ¿ok? Aquí tenemos el sensor de oxígeno de 5 cables. Voy a hacer como un énfasis en lo siguiente. Podemos encontrar vehículos de la misma marca, de la misma línea y del mismo modelo con dos sensores de oxígeno o con dos versiones diferentes de sensor de oxígeno. Podemos encontrar en este Mazda 2, que como les mencionaba hay personas de diferentes países en el entrenamiento,
Puede ser que en otros países se llame diferente este vehículo o simplemente no se encuentre, pero en nuestro territorio podemos encontrar este mismo vehículo con un sensor de oxígeno de banda ancha a la salida del múltiple de escape y un sensor de oxígeno convencional después del catalizador, o lo podemos encontrar con los dos sensores de oxígeno convencionales. Entonces es importante poderlos identificar para al momento de hacer diagnósticos o reparaciones, ¿ok? En este caso, este es un vehículo, un Chevrolet Cruze LTZ 2.0 litros, modelo 2014, y tiene a la salida del múltiple de escape un sensor de oxígeno de banda ancha de 5 cables. ¿Qué son esos 5 cables? Un elemento calefactor como el que ya habíamos mencionado anteriormente en los convencionales, pero en la generación de señal tenemos las dos líneas del elemento generador y una tercera línea de complemento. En el esquema eléctrico de este vehículo se identifica así como se muestra en este gráfico el esquema. Listo, entonces 3 líneas son del elemento generador y 2 líneas son del elemento calefactor. Y en los sensores de oxígeno de 6 cables lo que encontramos fue en el sensor de oxígeno de 6 cables lo que encontramos fue un elemento calefactor con sus 2 líneas, 12 voltios bajo llave y una tierra controlada por la computadora con PWM. El elemento generador de señal, entonces la tierra del elemento generador, la señal hacia la computadora y una célula de bombeo. ¿Qué es esa célula de bombeo? Es un elemento interno que lleva este sensor de oxígeno y puede suministrar o extraer oxígeno del interior del sensor para compensar la mezcla. Entonces estas son las 2 líneas adicionales que vamos a encontrar en ese sensor, pero haciendo énfasis en la señal que está leyendo la computadora. Ella está interpretando una señal en una magnitud de amperaje. Listo, aquí es donde nos vamos a enfocar. Bueno, ¿qué tenemos aquí como un caso de estudio? Tenemos un vehículo Chevrolet Optra 1.6 litros modelo 2012. Este vehículo viene equipado con un sensor de oxígeno convencional de 2 cables en este caso, y esto es lo que vamos a ver en la interpretación de la señal. El sensor de oxígeno estaría acá. Bueno, en las clases anteriores ustedes habían visto el mouse un poco más pequeño. Por sugerencia, y por eso es importante que nos coloquen sus comentarios, por sugerencia de don Javier Rueda de Chía, un saludo a don Javier, él nos pidió el favor de hacer el cursor del mouse más grande. Entonces aquí está la tarea, don Javier, muchas gracias por su comentario. Bueno, entonces por acá tenemos el sensor de oxígeno, sería este. Aquí tenemos el múltiple de escape y el tubo de escape iría por la parte inferior del motor hacia atrás. Listo. Entonces este es el siguiente caso de estudio. Bueno, aquí vamos a analizar cómo sería la interpretación de señal en un sensor de oxígeno convencional, cómo lo podemos medir, y ya seguimos con el caso de estudio del Chevrolet Optra. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a correr y nos damos cuenta que el sensor de oxígeno convencional tiene 4 señales. Habíamos hablado de 12 voltios del calentador, que es una señal que viene del switch, una tierra, también vimos la generación de señal en una de sus líneas y la tierra de esa generación de señal. Entonces en este esquema que tenemos acá vemos el calentador, que es la línea que viene desde la batería, o pues aquí se relaciona como batería, pero estaría bajo llave. Listo. Y aquí tenemos la entrada al elemento calefactor. Seguimos por acá adelante y tenemos la tierra del elemento calefactor. Entonces esta tierra entra a la computadora y la computadora en este esquema tiene, aquí es una gráfica de un transistor. Entonces esta tierra es controlada por la computadora hacia el calefactor. Entonces ella puede ampliar o reducir su pulso PWM para controlar la temperatura del elemento calefactor. Listo.
Aquí tenemos la señal del sensor de oxígeno. Entonces este es el elemento generador. Tenemos la línea que va hacia la computadora y es aquí donde se va a generar la señal de 0 a 1 voltio que podemos medir con una punta lógica digital, con un multímetro o con un osciloscopio externamente, e internamente la podemos medir también con un escáner, que es lo que vamos a hacer en el caso de estudio con el Chevrolet Optra. Y aquí tenemos la tierra del elemento generador. Aquí, si usamos una punta lógica en modo, si usamos una punta lógica digital en modo LED, en este punto leeríamos el LED rojo encendido porque tenemos la alimentación, ¿ok? Ese es uno de los diagnósticos que vamos a hacer en esa señal. En la tierra vamos a ver el LED verde encendido de este lado, pero si lo viéramos del otro lado, como ya aquí hay un control por transistor, lo que veríamos sería una señal de pulso, similar al control de un inyector. Eso es lo que veríamos de este lado. Aquí, si colocamos esa punta en modo, LED, por acá. Esa es la, acá, se me adelantó, listo. Si colocamos esa punta lógica digital en modo voltímetro, aquí es donde veríamos la señal que genera el sensor de oxígeno, la señal de 0 a 1 voltio, es lo que vamos a visualizar en un momento. Esta línea es la que genera la señal sinusoidal, pero no es tan perfecta como se muestra aquí. Ella va a tener sus rangos de variación en función de la concentración de oxígeno en la mezcla. Va a estar alta cuando la mezcla sea rica y va a estar baja cuando la mezcla sea pobre, ¿ok? Y en la tierra del elemento generador vamos a ver el LED verde encendido. Entonces vamos a correr la prueba. Aquí estamos estudiando un sensor de oxígeno de un Renault Sandero. Así se vería la alimentación de 12 voltios. Aquí en modo LED, estas puntas lógicas digitales tienen la función de modo LED y de modo voltímetro. Así se vería cada una. La alimentación con el LED rojo encendido sería si la colocamos en este punto. Y en modo voltaje veríamos la alimentación con la que se está, valga la redundancia, alimentando el elemento calefactor. En este caso son 13.1 voltios. Si tenemos problemas acá de un déficit de voltaje de alimentación, podemos estar identificando las causas de un sensor de oxígeno que tenga deficiencias en ese elemento calefactor, ¿ok? Así se vería la tierra del elemento calefactor. Y aquí vamos a ver la generación de señal con la punta lógica en modo voltímetro. Así se vería también si usáramos un multímetro en esa señal. Ahí se está detectando, el vehículo está en marcha mínima y está generándose la señal rico, pobre, rico, pobre. Cuando se hacen aceleraciones vamos a ver los comportamientos que conllevan a la riqueza. Veámosla de nuevo. Entonces así podemos hacer esta prueba también con un multímetro. Luego de identificar la señal de voltaje variable vamos a ver esa señal cómo se genera. Listo. Entonces aquí estamos viendo la señal del sensor de oxígeno en modo voltaje. Y aquí veríamos la tierra. Y esa sería la forma de diagnosticar un sensor de oxígeno convencional con un multímetro, con una punta lógica digital que tenga en este caso modo voltímetro o con un osciloscopio. Listo. Bueno. Y este es el caso de estudio del Chevrolet Optra. Aquí tenemos, él nos está mostrando dos sensores de oxígeno, pero el segundo sensor de oxígeno no lo está mostrando porque sencillamente ese vehículo no lo tiene equipado. Está equipado con un sensor de oxígeno de 2 cables, entonces no cuenta con elemento calefactor. Aquí el sensor de oxígeno, aunque el
el gráfico de datos, la información de flujo de datos del escáner no lo está mostrando, no viene equipado. Y acá nos está mostrando una lectura que está cruzando, en este momento se encuentra en 540 milivoltios o en 0.54 voltios. Es importante tener esta interpretación de la escala que se está midiendo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a correr la lectura y realizamos unas aceleraciones, y cuando se hizo la aceleración él empezó a cruzar un poco más. Entonces des en cuenta, aquí se hizo otra aceleración, subió, aquí tenemos el rango de 1 voltio, sería esta línea que ustedes ven acá, esta sería la de 0, y está cruzando cercano a los entre 200 milivoltios y 700, aproximadamente 750 milivoltios. Entonces aquí ya está cruzando y está detectando riqueza y pobreza, respondiendo a las aceleraciones que están haciendo al motor. Entonces esta sería una forma de verlo con un escáner automotriz. Fíjense acá en la lectura que nos está mostrando el valor en rango de voltaje y también la gráfica. Entonces aquí estamos identificando un sensor de oxígeno convencional. ¿Ok? Listo. Bueno, esta sería la forma de ver el sensor de oxígeno convencional de un vehículo, en este caso un Chevrolet Optra, y lo está mostrando en modo de voltaje, en una magnitud de voltaje. Listo. Y es una señal que responde a las aceleraciones. En la parte superior riqueza y en la parte inferior pobreza. Darle aceleración. Bueno, este es un caso de estudio del que hemos hablado. Es una Renault Duster 1.3 litros turbo de inyección directa. Este vehículo ya viene equipado con un sensor de oxígeno de banda ancha en la parte delantera y un sensor de oxígeno convencional después del catalizador. Pero este vehículo está presentando una anomalía de funcionamiento. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener tensión de la sonda de oxígeno anterior, y aquí ya vemos algo particular que tenemos que analizar. Esta lectura que estamos viendo de esta Duster de inyección directa la estamos viendo en milivoltios, y aquí esta información no nos está arrojando, no nos va, cuando corramos el video, no nos va este parámetro no nos va a estar arrojando información eficiente de diagnóstico. Entonces aquí vamos a analizar que sucede algo. La tensión de oxígeno posterior, que es el sensor de oxígeno después del catalizador, nos la va a mostrar también en voltios, y el valor lambda es lo que él está leyendo. Entonces fijémonos en lo siguiente. Vamos a correr la prueba. Acá tenemos sensor Renault, una Duster versión PH3. Listo. Vamos a graficar, y aquí empezamos a tener la siguiente información. Vemos una tensión de oxígeno del sensor de oxígeno posterior. Este es el sensor de oxígeno secundario, y nos está mostrando una lectura en voltios. Entonces estamos en ese sensor dentro de lo normal, pero miren lo que sucede con el sensor de oxígeno anterior. Este es el sensor de oxígeno delantero. Nos muestra una lectura en voltaje, pero esta lectura está fija. Y aquí este vehículo, si bien tiene un problema, no está relacionado con el sistema de inyección. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Si vemos un rango de voltaje fijo, ¿qué es lo que está pasando en este caso? No vamos a reemplazar el sensor de oxígeno. Lo que pasa es que esta versión en esta comunicación no nos está mostrando la información correcta del sensor de oxígeno delantero. No nos está mostrando el rango en amperaje. Y aquí podemos ver este valor que no está cercano a un sensor de oxígeno convencional,
vamos a ver 2467 milivoltios y podemos interpretar, no, ese sensor de oxígeno está fuera de rango porque normalmente tiene que estar de 0 a 1 voltio. No, estos sensores tienen un rango de voltaje superior, pero la interpretación correcta es en amperaje y aquí no lo está haciendo. Entonces esto no es una causa para que cambiemos ese sensor de oxígeno. Y en un momento que hagamos aceleraciones vamos a ver que el sensor de oxígeno está respondiendo correctamente. ¿Qué podemos determinar en este caso? Que la comunicación que hizo este escáner con este vehículo en particular no nos está mostrando la información que necesitamos ver para hacer un diagnóstico eficiente del sensor de oxígeno. En este caso, una opción sería hacer este diagnóstico con otra ruta, por otro vehículo, o ya algunos escáneres tienen la función de ver por OBD2, pero en el siguiente caso, que es el de un Mazda 3 Skyactiv, vamos a ver la forma correcta de interpretar esta señal. Entonces, si corremos el video, estamos sometiendo el vehículo a unas aceleraciones, el sensor de oxígeno posterior está respondiendo. Aquí podríamos decir que este sensor está empezando a identificar que hay algo con el catalizador, porque esta señal debería ser más plana, más cercana a los 450 voltios. Sin embargo, no está generando código de falla o alerta por esta condición, pero aquí podemos estar interpretando que el catalizador nos está permitiendo que el sensor de oxígeno esté cruzando demasiado y podría estar próximo a generar código de falla por catalizador o revisar catalizador. Listo. Como habíamos visto en el entrenamiento, los sensores de oxígeno posteriores tienden a a ser mucho más planos porque están detectando la eficiencia del catalizador. Y en el valor lambda, que es lo que interpreta la computadora en base a la información del sensor de oxígeno, está detectando las variaciones con respecto a la aceleración. Entonces podemos decir que aunque esta señal, el escáner no nos la esté mostrando en el rango como debe ser, no está dejando de enviar la información a la computadora, porque la computadora está detectando el factor lambda, y el factor lambda es la mezcla estequiométrica, lo que habíamos hablado de 14.7 partes de aire por una de combustible, y eso es lo que se denomina mezcla ideal. Cuando tenemos una mezcla rica es porque hay poca concentración de oxígeno, mezclas de 8 a 1, o mezclas pobres cuando hay mucha concentración de oxígeno, mezclas de 17 o de 18 a 1. ¿Listo? Entonces, si vemos que el lambda se está leyendo correctamente, y el sensor de oxígeno, aunque no es lo ideal, pero está detectando las aceleraciones, podemos interpretar que esta sonda de oxígeno delantera, aunque no nos esté mostrando el rango que debemos ver de amperios, sí está enviando información a la computadora, porque la computadora está leyendo lambda. Entonces, en este caso nos complementamos en la lectura de este sensor de oxígeno con la interpretación del factor lambda. ¿Ok? Listo. Aquí tenemos bueno, si estamos repitiendo esta lectura, entonces vamos a verla de corrido y vemos que sensor de oxígeno delantero no nos muestra información, no nos muestra variación. Sensor de oxígeno está identificando las aceleraciones, el catalizador está permitiendo que haya mucha fluctuación acá, pero factor lambda está reconociendo esas aceleraciones. Entonces, si vemos un caso como este, donde no vemos sensor de oxígeno delantero en la información como debe ser, nos podemos apoyar con la interpretación del valor lambda. ¿Listo? Ok. Muy bien, muchachos. Si seguimos adelante con el caso del motor Skyactiv de un Mazda 3, este vehículo también viene equipado con inyección directa, y en ese orden de ideas tenemos también un sensor de oxígeno de banda ancha adelante y un sensor de oxígeno convencional atrás. ¿Listo? Y adelante y atrás tomamos como referencia el catalizador. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un Mazda
Bueno, aquí está toda la especificación de este vehículo. Y que vemos acá un sensor de oxígeno calentado, banco 1, sensor 2. Banco 1, sensor 2, pues banco 1 es porque es un motor de 4 cilindros, pero cuando tenemos un motor en B, ya sea 6 o 8 cilindros o incluso B10, vamos a ver banco 1 que corresponde al cilindro número 1 y banco 2 que corresponde a la bancada opuesta. Listo. En este caso, sensor 2 hace referencia al sensor de oxígeno que está después del catalizador. ¿Y en qué magnitud nos va a dar la información? En voltios. ¿En qué rango? De 0 a 1 voltio. Entonces estamos en lo correcto. Este vehículo nos está leyendo correctamente esta información. ¿Qué vemos acá? Sensor de oxígeno en gases de escape bloque 1, sensor 1. Aquí estamos hablando del sensor de oxígeno delantero, pero en un rango de porcentaje. Entonces nos mostró esta información, quería mostrársela a ustedes. Sensor de oxígeno de gases bloque 1, sensor 1, conectar. Bueno, lo dejamos aquí como que él está enviando señal, es lo que está mostrando acá. Pero esto es lo que les queríamos mostrar. Sensor de oxígeno en gases de escape bloque 1, sensor 1. Este es el sensor de oxígeno delantero. ¿En qué magnitud nos va a dar la información? En microamperios. Aquí la está leyendo correctamente. ¿Y en qué rango va a estar? En menos 2000 miliamperios y más 2000 miliamperios. Aquí pues este guión es la separación entre un rango y el otro, pero no va a ser entre menos 2000 y menos 2000, no. Va a estar 2000 miliamperios por encima o 2 microamperios por encima o 2 microamperios por debajo. Es lo que está leyendo en este momento. Cuando hagamos una aceleración, vamos a ver que esto se amplía un poquito. Entonces, sensor de oxígeno trasero y sensor de oxígeno delantero. ¿Se cumple lo que hemos visto? Sí, sensor de oxígeno número 1, sensor de oxígeno delantero, magnitud amperios en escala de microamperios, y sensor de oxígeno trasero, magnitud voltios. Ok, listo, vamos a correr la prueba. Aquí está haciendo la verificación numérica. Aquí dense cuenta de algo. Hicimos una aceleración y ya la escala aumentó, ya llegó a menos 3000 microamperios. Bueno, aquí estamos graficando, entonces analicemos la gráfica primero. ¿Qué tenemos acá? Sensor de oxígeno, banco 1, sensor 2. Este es el sensor de oxígeno trasero, está en voltios. Y por acá tenemos el sensor de oxígeno delantero, que está en microamperios. Acá este es ese mismo sensor, leyéndolo como en porcentaje, pero aquí este es en lo que nos vamos a enfocar. Y aquí nos dice que el sensor de oxígeno delantero está conectado, listo. Entonces, microamperios para el sensor de oxígeno delantero y voltios para el sensor de oxígeno trasero. ¿Ok? Vamos a correrlo. Dense cuenta de algo aquí antes de acelerar. Este rango nos muestra. Aquí vemos algo de fluctuación porque está en microamperios, está muy ampliada la señal, listo. Pero vea que dense cuenta de algo. Aquí estamos hablando de 0, aquí llegamos a menos 200 microamperios y hacia arriba está leyendo 100 microamperios. Cuando hagamos una aceleración, esta gráfica se va a ampliar, al igual que la regleta que estamos viendo aquí a la izquierda, que nos está mostrando hasta dónde está leyendo. Fíjense en la señal, cuando hagamos la aceleración, esta señal al ampliarse, esta parte de acá se va a reducir un poco y esta escala automáticamente se va a ajustar para hacer la lectura correcta. Listo, entonces vamos a correrlo y fíjense en esta parte de la gráfica de la señal del sensor de oxígeno delantero y en la escala que está mostrando acá el gráfico. Aceleramos y se dan cuenta lo que pasó. Miren lo que pasó acá. Aquí estaba comenzando la señal y estábamos en 100 microamperios. Aquí ya dimos una aceleración y ya pasó a 5000 miliamperios, es decir, que ya tenemos 5 microamperios. Y esto que veíamos acá es esto mismo.
solamente que al hacer el autoajuste de la escala, esto se hizo más pequeño. Y estas son las mínimas variaciones que tenemos que analizar, ¿ok? Listo. Sigamos corriendo la prueba. Mientras analizamos el sensor de oxígeno delantero, simultáneamente vamos analizando el sensor de oxígeno trasero. Aquí hicimos una aceleración. ¿Qué fue lo primero que detectó el escáner? Hicimos una aceleración y apenas se hizo la aceleración, el sensor de oxígeno en microamperios detecta un descenso en la señal. Esta es una interpretación que nos dice que el sensor de oxígeno está respondiendo eficientemente a los cambios de velocidad o giro del motor. Hicimos una aceleración y la gráfica descendió, contrario a lo que hace en el sensor de oxígeno convencional. En el sensor de oxígeno convencional, la riqueza se interpreta subiendo la señal, y en el sensor de oxígeno de banda ancha, la riqueza se interpreta descendiendo aquí la gráfica. Entonces se aceleró, sensor de oxígeno convencional comenzó a subir, respondió bien a la aceleración, y en un sensor de oxígeno de banda ancha pisamos el acelerador y la gráfica primero que todo descendió. Se dan cuenta que en una pequeña aceleración, y esto es lo que hablamos de velocidad, este sensor apenas está reaccionando hacia riqueza, aunque es posterior y está después del catalizador, pero este sensor de oxígeno de banda ancha ya descendió detectando la riqueza y ya cruzó para empezar a compensar mezcla. Esta es la gran ventaja de los sensores de oxígeno de banda ancha, que hacen una respuesta muy rápida. Mientras este apenas está subiendo, este ya hizo detectó la variación y ya cruzó por ambas líneas, descendió y está en su información ascendente. Entonces se dan cuenta la velocidad que maneja este sensor. Vamos a seguir corriendo la prueba. Entonces aquí ya detectó la variación eficientemente y está estabilizando mezcla. Vamos a volver a acelerar. Hizo un pequeño descenso y corrigió. Vamos a volver a acelerar. Y efectivamente está respondiendo a los cambios de marcha del motor. Entonces esta es una prueba eficiente de un sensor de oxígeno convencional y de un sensor de oxígeno de banda ancha de forma simultánea. Podemos medir estos sensores con un multímetro o con una punta lógica digital. El sensor de oxígeno posterior sí lo estamos leyendo, lo podemos hacer normalmente. Este sensor en este momento tenemos que hacerlo mediante el uso de un escáner, ¿ok? Porque es acá como nos está mostrando eficientemente la variación de la señal. Vamos a seguir investigando y analizando más métodos para poderlo medir, pero hasta este momento es lo que tenemos disponible, ¿ok? Esa es la forma correcta de medir un sensor de oxígeno de banda ancha. Vamos a correr la prueba completa para analizarla. Listo. Aquí se va a pasar de la lectura numérica a la gráfica. Aquí ya estamos graficando. Aquí está leyendo antes de acelerar. Aceleramos y la escala se ajusta automáticamente. Y ya estamos viendo las respuestas del sensor de oxígeno de banda ancha, las respuestas a la aceleración, y lo mismo del sensor de oxígeno convencional. El sensor de oxígeno de banda ancha responde hacia abajo primero que todo para detectar la riqueza, y este responde hacia arriba. Listo. Ok, listo. Entonces esos son los 3 casos de estudio que queríamos compartir con ustedes. En ellos estamos viendo la forma en la que podemos medir sensores de oxígeno convencionales y sensores de oxígeno de banda ancha. Vimos un vehículo convencional, el Chevrolet Optra, con un solo sensor de oxígeno. Vimos la Renault Duster
con 2 sensores de oxígeno de banda ancha y convencional, pero aunque el escáner no nos permitió hacer la lectura del sensor de oxígeno de banda ancha, pudimos complementarla con el factor lambda. Y en este caso del Mazda 3 sí pudimos hacer la lectura correcta del sensor de oxígeno convencional y el sensor de oxígeno de banda ancha. ¿Cuándo podemos determinar que el sensor de oxígeno está deficiente o que nos puede mostrar problemas? Cuando esta lectura se ve muy plana o no tiene variaciones en la aceleración. De pronto si está en cero, si de pronto está pegada en la mitad del rango o si está en la parte superior. Pero no necesariamente, si aquí no vemos señal o no vemos variación, no necesariamente el sensor de oxígeno tiene que estar deficiente. Cuando veamos en la siguiente clase, en la clase en la que vamos a simular la señal en banco pero leída por una computadora, lo que logramos hacer fue la prueba que vimos en las clases anteriores de simular en banco el sensor de oxígeno. Lo que hicimos para esta siguiente clase, que por eso no se la pueden perder, es una prueba que nos estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿cómo podemos simular una falla real fuera del vehículo? Logramos hacerlo. ¿Y qué hicimos? Le dijimos a una computadora en banco: el sensor de oxígeno está trabajando correctamente, y simulamos unas fallas. ¿Cuáles fallas simulamos? Desconectamos la tierra del sensor de oxígeno y vamos a ver en esa clase qué pasa. Desconectamos la alimentación y la tierra del elemento calefactor y vamos a ver qué pasa. Entonces, si vemos una señal plana acá en el sensor de oxígeno que no responde a las aceleraciones, todavía no es causa, o la causa todavía no es un sensor de oxígeno deficiente. Por eso vamos a repasar las señales, y es la importancia de que este sensor esté alimentado correctamente, ¿ok? Entonces no se pierdan esa clase, que va a estar de lujo. Y aquí en este Mazda 3, en el mismo Mazda 3, seguimos en el Mazda, vamos a graficar solamente la señal del sensor de oxígeno de banda ancha para que la puedan interpretar. Aquí está antes de acelerar. Vean que esta gráfica no tiene mucho rango, pero está leyendo muy rápido. Cuando sometemos el vehículo a una aceleración, él se va a autoajustar. ¿Y qué detectó primero? Acá detectó riqueza, descendió y luego empezó a compensar mezclas. ¿Sí ven cómo lo hacen? O sea, cuando uno ya analiza sensores de oxígeno convencionales, se da cuenta que las correcciones que hace el sensor de oxígeno de banda ancha son muy rápidas. Este es el tiempo que estuvo en riqueza, algo mínimo con respecto al tiempo de pobreza. Entonces hace correcciones muy rápidas. Aquí la corrección no se alcanzó a leer hacia la riqueza, ¿sí? En este caso no alcanzó a hacer esa lectura, sino que de una vez empezó a corregir a pobreza. Y esa es la forma de interpretarlo, ¿ok? Perfecto. Qué bueno que ya comenzamos a analizar o comenzamos a conocer otro tipo de señales con las que nos han mencionado que no eran muy comunes. Hay personas en este entrenamiento que ya van muy avanzadas, nos han hecho comentarios, complementamos los entrenamientos en base a ellos, pero también algunas personas nos han dicho que no tenían esta información, y esta es una de las causas principales por las cuales se cambian sensores de oxígeno sin que estén defectuosos, y en ocasiones, en vez de corregir un código de falla por el que llegó el vehículo, después de cambiar un sensor de oxígeno, quedan muchos más códigos memorizados, porque se puede cometer el error de cambiar un sensor de oxígeno que no está fallando, o peor aún, se puede cambiar un sensor de oxígeno de banda ancha por uno convencional sin darnos cuenta, y eso nos va a generar más problemas de los que tenía el vehículo cuando llegó, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces esperamos que esta parte haya sido de su agrado. Citamos nuevamente el caso de Fernando Alonso, ya les explicamos por qué. Los invitamos a que pues, nos den un visto bueno en el entrenamiento, si ha sido de su atención. ¿Cómo? Suscribiéndose. Es muy fácil suscribirse al canal porque estamos subiendo información de altísimo valor. Simplemente salen un momento de la reproducción que están haciendo y le dan en suscribirse. También, si les llamó la atención este entrenamiento, le dan una manito arriba
pueden compartir este video, pero lo más importante para nosotros, déjennos sus comentarios. En los comentarios estamos atendiendo dudas, inquietudes, nos hacen sugerencias, nos dicen, profe, hay que corregir esto que dijo. Entonces sus comentarios son muy valiosos, déjenos un comentario, eso nos ayuda bastante para complementar esta experiencia de entrenamiento virtual. Y compartir el video, ya lo había mencionado, compártanlo con alguien que ustedes consideren que le va a llamar la atención, que tuvo un caso de estudio similar y tuvo alguna dificultad. Entonces los invitamos nos ayudan mucho, nos apoyan haciendo estas 4 cosas: suscribiéndose, dándole manito arriba, compartiendo el video y dejándonos uno de sus comentarios. Y en los comentarios de los entrenamientos anteriores nos habló don Fulgencio de Lima, Perú. Don Fulgencio, un saludo, porque estaba muy pendiente de los entrenamientos, nos pidió el favor de que lo saludáramos. Don Luis Vargas de Sogamoso también es una persona que nos ha acompañado en los entrenamientos. Don Alfonso Beltrán desde Venezuela nos acompaña. Don Deumar Torres de Arauca es un cliente y un compañero que nos envía también casos de estudio. Él tuvo, y es muy particular esto y nos llamó mucho la atención, donde Umar hizo un análisis de un cuerpo de aceleración de una Chevrolet Captiva. E hizo un estudio muy interesante, nos lo vio en video, lo editamos y está disponible. El análisis que hizo de esa Chevrolet Captiva fue muy interesante. Si alguien de pronto quiere ver ese caso de estudio que hizo don Deumar, está disponible, nos hacen el comentario y lo podemos compartir. Listo. Don José Torres, también un saludo desde Cartagena, a don Libardo de Casanare, don Libardo Agua Azul y a don Uriel Giraldo de Medellín. Listo. Entonces vamos a seguir desatrasando algunos comentarios, haciendo los saludos. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, volviendo al tema del camino al éxito, en diagnóstico automotriz nos encontramos con dificultades, nos encontramos con casos de alta complejidad, vehículos que llegan por una falla y terminan con 2, 3 o 4 fallas más. Y cuando estamos solos podemos no saber para dónde agarrar, muchachos. Eso nos ha pasado a nosotros. Por eso en el equipo estamos recopilando toda esta información de más de 24 años de casos de experiencia y experiencia en diagnóstico de fallas, para llevarlos a ustedes. Entonces esta información que estamos entregando a ustedes es porque ya hemos tenido la experiencia de enfrentarnos a esas situaciones, y que es lo que nos ha permitido pasar de llegar en 2 ruedas a los pits y terminar en una 7ª posición y poder finalizar la carrera. Muchachos, uno de esos elementos fundamentales ha sido el entrenamiento y la capacitación, y es lo que estamos llevando a ustedes en este momento, ¿ok? Bueno, entonces, sin más, queremos agradecerles por acompañarnos en este entrenamiento. Los invitamos a la siguiente clase, porque lo que viene es material de altísimo valor. Vamos a enseñarles a manejar una herramienta de simulación de fallas. Es algo que está disponible, es muy fácil. Aquí sí no hay motivo de que digan, no, es que la tecnología es muy difícil para mí. Los vamos a llevar paso a paso para que hagan uso de una herramienta, pero que todo es gratuita, es muy eficiente, está disponible y se pueden hacer ejercicios y prácticas para estudiar este tipo de componentes. Vamos a estudiar en una plataforma, en un simulador que está gratuito en internet. Esto que acabamos de ver, el análisis del sensor de oxígeno. Tenemos en ese simulador un sensor de oxígeno de 4 cables y vamos a ver cada una de las señales. Todo esto es información, todo esto es conocimiento, muy valioso. Pero también en la siguiente clase vamos a hacer lo que les mencionamos anteriormente. Cogimos una computadora y logramos ponerla en un banco, en el banco de trabajo, y decirle, vamos a generar esta señal. Generamos la señal de sensor de oxígeno, la llevamos hasta la computadora y con el uso de un escáner automotriz en banco simulamos el funcionamiento del sensor de oxígeno, leído por la computadora y visualizado a través de ese escáner. Pero lo más importante, generamos fallas. Generamos fallas para que ustedes vean a qué se van a enfrentar cuando estén detectando un código de avería por sensor de oxígeno. Si realmente es el sensor de oxígeno o si hay causas externas al sensor que están haciendo que falle. Y eso es lo que vamos a compartir con ustedes en las 2 siguientes clases. Muchachos, damas y caballeros, porque ya nos acompañan unas damas en este entrenamiento. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente clase. ¿Listo? Bueno, feliz noche.